Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el Padre Rafael Chávez desde su parroquia Reina de Todos los Santos de la ciudad de Concord, California, diócesis de Oakland. Estamos a martes 19 de mayo y hoy quiero invitarles a que de verdad nos metamos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, nos está hablando de una situación bastante dura que tuvo que atravesar Pablo junto con su compañero Silas, puesto que la ciudad se alborotó y los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, dice el texto que siguiendo la orden, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, de tal manera que ellos no tuvieran ninguna oportunidad ni chance humano para poder salir de allí, ni librarse de la cárcel ni del castigo que les habrían infligido, además de que los desnudaron y los azotaron. Cada vez que leo todas estas cosas de lo que los apóstoles tuvieron que vivir y sufrir en nombre del Señor, pienso que los sufrimientos que nosotros tenemos que padecer aquí no son nada. Realmente ellos tuvieron que vivir cosas terribles, hasta un naufragio sufrió San Pablo. Y ver que los desnudan, los azotan, los meten en la cárcel, en el peor de los calabozos, bien adentro y con los pies atados al cepo. Nosotros nos quejamos de tantas cosas que podríamos llamar vanas, triviales, pero así somos. Nuestra debilidad humana nos lleva a quejarnos y a morirnos por nada. Cuando digo morirnos, quizá debía haber dicho mejor echarnos a morir por nada. Esto que estamos viviendo de la situación de la pandemia a veces es tan confusa. Dicen una cosa, dicen otra. Los noticieros anuncian una cuestión. Hoy, mañana puede que cambie la circunstancia, el panorama. Y uno se llena de ansiedad. Y viene todo esto que vuelve a sonar cada día. Las teorías de conspiración. Que si China, que si el nuevo orden mundial. Hermanos, nos vamos a volver locos si nos ponemos a prestar demasiada atención en estas cosas. A mí, personalmente, lo que me interesa es ponerle atención a la palabra de Dios, porque es la palabra que no miente. Y que pareciera que cada día que analizamos la liturgia, la palabra estuviera dedicada a nosotros en estas especiales circunstancias. Pablo estaba en la cárcel, malherido, desnudo, y estaba, miren cómo dice acá, a eso de la medianoche, en oración. Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. Miren cómo estaba Pablo. Le acababan de apalear. Estaría sangrante, estaría a oscuras, en una celda tal vez supremamente húmeda, fría, con los pies atados. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Llorando? ¿Lamentándose? ¿Gritando, sáquenme de aquí? No. Él estaba poniendo toda su confianza en el Señor, cantando himnos al Señor y en oración. Así tenemos que ponernos nosotros, hermanos, cuando aprietan las circunstancias de afuera, cuando parece que todo se acabó, cuando la situación de vida se nos volca de cabeza y parece que no hay salida, cuando estamos aparentemente a merced de los hombres malos, a merced de las conspiraciones de otros. No podemos hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Y allí es donde está el poder. Orar y cantar himnos al Señor. El Señor nos ha dado una herramienta fabulosa que no conoce el mundo. Nos ha dado una fuerza poderosa que el mundo no usa porque no la conoce. Y es la fuerza de la oración, de la plegaria con fe y del canto en el Espíritu. Cuando alabamos al Señor, bendecimos al Señor, no estamos poniendo nuestra mirada en nuestra frágil naturaleza, ni en nuestras circunstancias adversas. Estamos poniendo nuestra mirada en el que todo lo puede, en el que puede liberarnos del mal, si así Él lo decide, en un instante. El que puede hacer cosas maravillosas por ti y por mí, cuando menos lo pensamos. Pero tenemos que fijarnos en Él, no en nosotros, no en las circunstancias que nos rodean, porque de ser así,
caemos en esta desesperación en la que mucha gente está ahora y tratando de salir por las medidas equivocadas. Solo Dios nos puede dar la paz, la alegría que necesitamos en este momento y la fortaleza para enfrentar las circunstancias difíciles. Canten al Señor, usen himnos para alabarle, oremos en toda circunstancia y lo más interesante lo veremos después, porque en medio de esta alabanza los otros presos estarán diciendo: ¿y estos por qué cantan? Si están en una circunstancia igual que la que nosotros, están o tal vez peor que nosotros, no tienen motivos para cantar, todo está mal, los van a matar. Alrededor toda nuestra gente puede decir: qué mal estamos, pero nosotros en el Señor cantamos, alabamos, bendecimos y oramos. Y dice el texto que de pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. ¡Qué maravilla lo que pasó aquí! Y usted dirá: padre, eso fue allá en tiempos de los apóstoles. No estamos en esos tiempos. Dice la palabra: el Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. Así que estas cosas pueden pasar hoy también de otras muchas maneras, pero el caso es exacto. Situaciones difíciles, desesperantes en lo humano, pero nuestra fe está puesta en el Señor y no nos desesperamos, sino que acudimos a su auxilio de inmediato en medio de la oscuridad, de las sombras, del dolor, y el Señor se manifestará. Se abrió la cárcel, se le abrieron las cadenas, se le soltaron todas. ¿Qué hizo el carcelero? Se despierta lleno de temor, porque si se salen, obviamente él va a pagar el plato roto. Y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Pudieron haberse escapado, pudieron haberse ido. Y yo siempre he meditado y pensado en esto. Y me he preguntado a mí mismo: ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no salieron corriendo? Tal vez ellos sentían en su corazón que más que buscar su propia libertad, ellos tenían que hacer allí una misión. Y eso también tenemos que pensarlo nosotros. Aun cuando se nos abran todas las puertas, no podemos salir huyendo. Tenemos que ver las consecuencias de nuestra huida, si lo hacemos. Tenemos que ver qué va a pasar. Si yo doy un paso por aquí, puede que otro salga perjudicado por allá. Y nosotros siempre tenemos que pensar en el bien de los demás. Fíjense lo que pasó con el carcelero, porque pienso que todo esto ocurrió en beneficio de esta gente. No te hagas ningún daño, le dijo Pablo, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. O sea que el enemigo se convirtió de repente en una persona que los favoreció. Y no solo allí. Dice hermosamente: después los sacó de allí y les preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? El mismo carcelero que los mete es el mismo que los saca, porque la situación cambió. Dios actúa y la misma persona que te hizo daño puede que después vuelva a ti y sea para tu bien, te pida perdón y pueda que nazca hasta una amistad. ¿Quién sabe? Son cosas que uno piensa. Lo cierto es que este carcelero le dice: ¿qué debo hacer para salvarme? A él no le importó ya si lo podían castigar o no, sino que su alma estaba en peligro porque se dio cuenta de que estaba luchando contra algo que venía del cielo. Y esto es lo que nosotros también tenemos que pensarnos siempre. ¿Qué tengo que hacer para salvarme en esta situación difícil? ¿Tengo que ser egoísta? Yo me puse a preguntar a mí mismo cuando vi los anaqueles de ciertos supermercados vacíos de una cantidad de productos, y decía: la gente a veces solo piensa en salvarse a sí misma. Yo que tenga en mi casa todo lo que necesito y los demás pues no me importa. Esto tiene que llevarnos a una seria reflexión. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Si Pablo y Silas se hubieran ido de allí, tal vez el carcelero lo hubieran matado. Pero todo se convirtió en un momento de salvación. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ayer les había hablado de lo que pasó en el capítulo anterior, en el capítulo 16 de Hechos, donde allí mismo en Filipos, precisamente esta mujer Lidia de Tiatira, también ella fue tocada por el Espíritu Santo, y dice que
después de recibir el bautismo junto a toda su familia, les pidió que se quedaran en su casa. Aquí pasa algo muy semejante. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Siempre pensamos que cuando el jefe de familia cambia, toda la familia es bendecida. Por eso nosotros abogamos por el matrimonio, por la iglesia. Abogamos por la conversión de los hombres, de los cabezas de casa, de los esposos, que sean santos varones, para que en su casa pueda haber prosperidad, pueda haber bendición, pueda haber serenidad, paz, tranquilidad, alegría, felicidad para sus hijos y para su esposa. El jefe de casa es importante y los papás tienen que aprender a ver que de ellos puede venir la bendición o la maldición para sus familias. Y hermosamente termina el texto diciendo: el carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Lo oyeron bien? Se bautizó él con todos los suyos. Obviamente tuvieron también que haber oído la predicación de Pablo, pero porque se convirtió el carcelero, se convirtió también su familia y creyeron, se convirtieron en creyentes. Después los invitó a su casa, lo mismo que pasó con Lidia, les preparó la cena y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. ¡Qué historia más hermosa! Esto no es cuento, no es leyenda. Estos son los hechos de los apóstoles, donde el Espíritu Santo es el protagonista y Él hace que estas cosas sucedan de maravilla. El Evangelio de hoy, de Juan 16, nos habla obviamente también de la partida de Jesús en la ascensión, y solo quiero comentar brevemente la parte final del Evangelio cuando dice: cuando Él venga, el Espíritu Santo establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. O sea que el primer pecado acusado en el corazón del hombre es la falta de fe. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Cristo tenía que regresar al lugar donde pertenecía por naturaleza. Él era Dios y tenía que volver al seno de la Trinidad. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Así es, hermano. Satanás está condenado. Y ahora que se habla tanto de que pues Satanás está como que libre, haciendo de las suyas, que es el tiempo de las tinieblas y muchas cosas por el estilo, ¿qué podemos hacer para cambiar las Sagradas Escrituras? Si está allí profetizado, no podemos hacer nada excepto orar. Orar. Que el fin viene. ¿A qué será ahora? No lo sé. Que el mundo va a cambiar, posiblemente, pero bendito sea Dios que nos permite estar ahora vivos en esta, como pudo llamarlo en algún momento algún padre, algún teólogo, este fin epocal, un tiempo en que se termina una cosa y va a empezar otra distinta, otra. No quiero decir ni bien ni mal, sino otra diferente. Y nosotros estamos siendo protagonistas de este tiempo, un tiempo en que ninguno pensó vivir, pero que está sucediendo estando nosotros aquí. Y de nosotros, gran parte de nosotros puede influir positivamente a que este cambio epocal sea realmente de bendición, con nuestra oración, con nuestra alabanza, poniendo nuestra confianza solo en Dios y suscitando a que otros cambien de vida, sean testigos del amor y del poder de nuestro Señor, y ellos y todos los suyos se bauticen, se salven, se conviertan. Que el Señor nos ayude a ser testigos de su amor en estos tiempos, para bien de todos. Y ya saben, la oración, la alabanza será el canal, la razón, el motivo por el cual podamos vernos libres de nuestras cárceles, ataduras, oscuridades y miedos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguimos en contacto a través de este canal. Chao, chao.